algunos personajes que son como interesantes. Entonces, George Green es un personaje interesante, Galois también en teoría de grupos, como padre de la teoría de grupos, por la manera de sus evoluciones. Entonces, solamente una mención rápida que sí me parece como importante. Green, curiosamente, fue autodidacta. Él, de educación formal, tuvo solamente 2 años de educación formal en su vida. O sea, es como si nosotros, si ustedes hubieran terminado su educación formal en segundo de primaria y para de contar. Y a partir de ahí, pues ya le entró durísimo a trabajar en la panadería de sus papás. Y pues eso fue toda su vida, trabajar en la panadería, pero pues por gusto propio, para su edificación, su entretenimiento, así como ahora hay otras cosas para entretenimiento. Él en su momento encontró en las matemáticas esa salida de diversión, de entretenimiento, de edificación, y por su cuenta es que siguió estudiando matemáticas hasta el punto de desarrollar el teorema que vamos a ver ahora, que relaciona las integrales de línea con las integrales dobles y otra serie de cosas, ¿no? Publicó una teoría, la primera teoría matemática, una teoría puramente matemática sobre la electricidad y el magnetismo. Entonces es muy interesante, ¿no? Que a los 9 años se acabó para él la escuela y ya fue por cuenta propia. En realidad, educación formal la retomó hasta los 40 años, en que entró a la universidad, pero para entonces ya había publicado sus trabajos estos. Y, y en ese momento y al poco tiempo se murió, además, el pobre. Eh, pero sí es interesante cómo, si nos pensamos, ustedes para llegar a estudiar, nosotros, yo también para llegar a estudiar el teorema de Green, tuvimos que pasar los 6 años de formación primaria, la secundaria, la prepa, ya en universidad, una formación profesional en una disciplina eh, de ciencias exactas. Y él fue a partir de segundo de primaria que por cuenta propia hace todo este desarrollo. Entonces, bueno, es interesante pues que lo que en algunas personas hicieron, bueno, su talento, su dedicación y su ocio creativo o edificante. Bueno, pues nada más eso. Entonces, vamos a ver hoy el teorema de Green. Y lo ponemos con verde, para que no se vea raro. Teorema. Puse su nombre, pero no puse el teorema. Ok, teorema de Green. Entonces vamos a ver teorema de Green. Ok, entonces bueno, como les decía, este teorema lo que hace es relacionar las integrales de línea con las integrales dobles. Entonces, antes de proceder a enunciar el teorema de Green, vamos a ver algunas definiciones que en las notas estas de ideas que les puse, estos resúmenes, ahí están estas ideas prácticamente en ese mismo orden. Entonces, lo primero, ya hemos visto curvas, pero vamos a ver unas ciertas curvas en particular que tienen ciertas características. Entonces, para esto, vamos a comenzar por pensar en una curva cerrada. Entonces, vamos a tener nosotros nuestra curva C, la curva de toda la vida, y decimos que una curva es cerrada, ¿sí? Si, bueno, nuestra curva C va a estar dada por el conjunto de puntos X, Y, tal que X está, o sea, es una curva parametrizada, ¿no? Tal que X va a estar dado por una función g de t, Y va a estar dado por una función h de t, y los valores de t van a ir desde un cierto valor a hasta un cierto valor b, ¿no? Entonces tenemos nuestra curva parametrizada y decimos que una curva es cerrada cuando los valores de c en g de a, h de a son iguales a los valores de g de b, h de b.
esta sería una curva cerrada, es decir, que si ustedes tienen sus ejes cartesianos de toda la vida y tienen una cierta curva, pues quiere decir que su punto de inicio y de final va a ser el mismo, ¿no? Entonces, curva cerrada, ¿no? Después, otro concepto importante es una curva simple. Esta curva que dibujé aquí es una curva simple y el concepto de curva, vamos a ponerlo con otro color. Esto es una curva simple. El concepto de curva simple nos dice que esa curva no se intersecta a sí misma, excepto en el punto de punto final y de inicio, ¿no? Que es el mismo. Esta es una curva simple. Ahí. Bueno, supongamos que está cerrada aquí, ¿eh? Esta no es una curva simple porque tiene aquí un punto en el que sí se intersecta. Entonces, esta no sería curva simple. Esta es curva simple, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de curva simple, curva cerrada. Y ahora vamos a ver el concepto de la orientación de una curva. Ahorita estamos nada más juntando algunos conceptos para tener las definiciones, los conceptos, el vocabulario para lo que vamos a ver en cuanto al teorema de Green. Entonces, ahora, si tienen ustedes una curva simple, cerrada, está encerrando una cierta región. A esta región le vamos a llamar la región R, ¿sí? Y vamos a hablar de la orientación de la curva. Entonces decimos que la curva simple cerrada, como esta, la curva simple cerrada, C, nuestra curva C nuevamente, nuestra curva simple cerrada va a tener orientación positiva. Orientación positiva. Nos quedan 10 minutos antes de que nos saque otra vez. Ya saben, por favor entran y me van avisando. Entonces decimos que una curva simple cerrada va a tener orientación positiva si la región que está encerrando, en este caso la región R, le va a quedar siempre a su izquierda. Si nosotros, imagínense que vamos recorriendo esta curva en la dirección de las flechitas, pues la región que está encerrando, si nosotros fuéramos caminando en esa dirección, nos va a quedar siempre a la izquierda, ¿no? Entonces, esta sería una curva con orientación positiva. Orientación positiva. Ahora, si tenemos una curva simple cerrada que está encerrando una región R y va en la otra dirección, es decir, que la región que encierra le queda siempre a su derecha, decimos que esa curva tiene orientación negativa. ¿Sí? Profe, creo que hay un compañero que quiere entrar. Ah, gracias. Ah, sí. Gracias, Bruno, me parece que eras. Ok, entonces bueno, hay los conceptos de orientación positiva y orientación negativa. Entonces ahora regresamos a lo que habíamos dicho de las integrales y cuando nosotros queramos expresar la integral a lo largo de una curva simple cerrada con orientación positiva, la vamos a representar, y habrán visto esto ustedes ya antes, la vamos a representar como la integral a lo largo de la curva C, que es una curva cerrada con orientación positiva, una curva simple, de
f de x, y de R. Bueno, esto sí estamos pensando en una curva que está parametrizada, ¿no? Con respecto a R. Entonces la representamos de esta forma. Hay algunas notaciones alternativas, por ejemplo, también para... Generalmente cuando tenemos esta notación, más bien no generalmente, esta notación nos está hablando de que nos referimos a curvas con orientación positiva, ¿sí? Sin embargo, también una notación equivalente de este símbolo de integral, una notación equivalente de este símbolo de integral para orientación positiva es en el circulito poner la flechita con la orientación y así podemos diferenciar cuando es orientación positiva o orientación negativa. Les digo, el que no tiene flechita es orientación positiva. Si es orientación negativa, pues sí tenemos que especificarlo con la flechita en el otro sentido, ¿no? Que sería con la flechita hacia allá, ¿no? Más o menos, pues creo que se entiende un poco. Y es más, generalmente se pone de este lado, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces, ahora vamos a establecer, ahora sí, el teorema de Green. Nos vamos a ir directamente al resultado del teorema. La demostración, bueno, hay una parte de la demostración que la podemos ver, pero hay otra parte de la demostración que necesitamos algunos elementos más para demostrarlo, ¿no? Entonces, el teorema de Green nos dice que si tienen ustedes una curva C, y para generalizarlo, digamos, una curva C, que es una curva simple, cerrada, suave por partes, en un plano y que tiene orientación positiva, pues van a tener ustedes nuevamente su curva. Ay, eso se ve muy mal. Si tienen ustedes la curva tienen la curva C, que es una curva, bueno, simple por partes, pero esto puede equivaler a una curva simple por partes, ¿no? Es una curva simplemente simple, cerrada, suave por partes, que está en el plano, que tiene orientación positiva, y R va a ser la región que está contenida por la curva, incluyendo a la curva en sí misma. Y si suponemos que tenemos funciones m de x, y n de x, y, que son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas, y primeras derivadas continuas en una región D, de forma que R, la región R, se encuentra en esa región D. Entonces el teorema de Green nos va a decir que la integral de línea para esta curva, déjame la pongo acá porque si no me va a caber, la integral de línea para esta curva de m de x, y de x va a ser igual a la integral doble sobre la región R de la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y por el diferencial de área. ¿Sí? Y este
es el teorema de Green. Pues bueno, de entrada pudiera parecer nada más eh, como una curiosidad matemática, ver que una integral de línea está relacionada con una integral doble, ¿no? Y sobre todo si pensamos un poquito como geométricamente en lo que representan una y otra. Sin embargo, hay una gran cantidad de aplicaciones que ustedes ya habrán visto en magnetismo, en electricidad, en, en, bueno, en teoría de scattering, por ejemplo, para resolver la ecuación integral de Liebman-Schwinger en teoría de scattering, pues utilizamos el teorema de Green como una herramienta muy fuerte para construir las soluciones para la ecuación integral de Liebman-Schwinger de scattering. Esa es mi área de trabajo. Entonces, son muchas las aplicaciones. Hay otras muchas en mecánica de fluidos, bueno, para los que les interesan temas de cuestiones atmosféricas y esto, para estudiar flujos de masas de viento y cosas así, pues el teorema de Green en sus formas vectoriales, que veremos más adelante, es de suma importancia, ¿no? Entonces, bueno, ya con esta expresión. Ahora, otra de las cosas para la que nos va a servir el teorema de Green también, en muchas ocasiones nos va a servir para simplificar una integral. Habíamos visto que evaluar las integrales de línea puede ser sumamente complicado porque tienen que encontrar la parametrización, tienen que... y la integral que se manifiesta finalmente suele ser una integral bastante complicada, salvo